各位发明家，各位请坐的，各位请接呀。Bueno, bienvenidos inventores, creativos y emprendedores. Lo he dicho en chino porque como todos dicen lo mismo, pues por salir un poco del asunto, ¿no? Entonces, bueno, mi nombre es Juan, me encanta ser el director del departamento financiero y económico de la fábrica de inventos. Y por muy economista, auditor y todas esas cosas que dicen los títulos que soy, lo que os quiero decir sobre todo a todos los creativos, emprendedores e inventores es que el principal y grandísimo enemigo que tenéis todos sois vosotros mismos. Entonces os voy a dar cuatro reglas por encima, pero quiero que sepáis que en la economía, como en el resto de las actividades humanas y en el resto de las técnicas, lo más importante es algo tan sencillo y elemental como el sentido común. Y la mayoría de las veces somos muy ingenieros, somos muy economistas, somos muy abogados, somos auditores y olvidamos y perdemos de vista el sentido común. Porque claro, es tan sencillo tener en cuenta que las cosas hay que hacerlas con sentido común que estamos esperando que las técnicas, la electricidad, la ingeniería, la economía nos dé el punto de vista. Y el punto de vista es uno mismo y su sentido común. Entonces, a partir de ahí hay cosas en las que os quiero decir un poco, en las que a veces metemos la pata hasta los más insignes tratadistas de cualquier técnica o de cualquier conocimiento. Y la metemos pues porque, repito eso, metemos la pata porque no nos damos cuenta de las cosas más evidentes, las que tenemos más delante. Entonces, primer asunto, la mayoría de la gente que tiene una idea, que tiene un emprendimiento, que tiene una invención, se empieza a volver loco de qué forma jurídica le puede dar no sé qué, no sé cuántos. Pues ya os digo de entrada que es sencillísimo, hay diferentes maneras de hacer para preservar un poco el patrimonio particular, hay cosas de hacer para ver cómo se pagan los impuestos, pero sobre todo, os digo, es mucho más sencillo de lo que parece, porque además, como todo en esta vida, tiene su evolución. Entonces, las cosas pueden darse de alta a nombre de uno solo, luego con el tiempo dársele de alta a nombre de varios y luego se puede constituir las sociedades que sean, pero hay veces que empezamos a querer constituir una sociedad holding de no sé qué, de no sé cuántos, cuando todavía no tenemos nada hecho. Entonces es mucho más sencillo de lo que parece. Segundo, hay que tener una serie de precauciones. Cuando uno tiene un invento es bueno que no se lo copien, etcétera, etcétera, pero tampoco hay que tener un miedo terrible, solamente hay que tener 4 reglas básicas que en la fábrica de inventos os vamos a decir cómo hacerlas de forma sencilla y económica. Y dentro del área económico, del área financiero, también os digo que hay muchísima gente que se complica la vida pensando en que necesita una inversión terrible y no sé qué, no sé cuántos. Y hay una herramienta financiera que es la más importante, se llama papel y otra se llama boli. Papel y bolígrafo. Si alguien quiere calculadora o una Excel, que también lo haga, pero es facilísimo. Mirad, yo os planteo una cosa, siempre hay que hacer una cosa que yo llamo el presupuesto base cero. Es decir, para cualquier negocio, imaginemos que queremos hacer un negocio, distribuir un invento, cualquier historia, planteémonos que no tenemos ni un duro, pero ni un duro. No tenemos ni un euro. Y entonces, ¿cómo lo haríamos si no tuviéramos ni un euro? Si yo no tengo ni un euro, no puedo anunciarme en televisión. A lo mejor, teniendo un cierto dinero, me puedo anunciar en radio o me puedo anunciar en un periódico, pero si no tengo ni un duro, no puedo anunciarme. Entonces, ¿qué tendré que hacer? Pues a lo mejor lo que se llama una técnica de marketing fantástica, boca a oreja. A lo mejor tengo que ir cliente potencial por cliente potencial diciéndole sencillamente, mire usted, tengo este invento, tengo esta historia, tengo no sé qué. Y entonces hay que ir apuntando en un papelito todas esas cosas que muchas veces nos suenan a locura, pero no lo son tanto. Porque ya digo, cantidad de veces vemos cómo gente que ante una idea, ante un negocio, ante un emprendimiento, resulta que se pone a coger un local en el mejor sitio de no sé dónde, de no sé cuántos, y resulta que su negocio, el modelo de expansión es vía internet. O gente que hace una gran red a través de internet mundial, no sé qué, la de Dios, y resulta que su negocio es para determinados clientes. Entonces, a lo mejor más vale la pena cogerse el coche, ir a ver a un potencial cliente que nos puede comprar cantidad de productos o coger cantidad de servicios de los que nosotros hacemos, en vez de volvernos locos y hacer una publicidad que va a llegar a 100.000 personas, de las cuales a lo mejor ni media es cliente potencial. Por tanto, papel y boli y decir, ¿qué tengo? ¿Qué invento tengo? ¿Qué producto tengo? Y luego otra cosa importante, ya el segundo tema, la segunda herramienta es cambiar de sitio. Yo me levanto y me pongo enfrente y me pongo diciendo, si yo fuera un potencial cliente de mi producto, ¿qué le voy a pedir?
porque evidentemente nosotros a nuestros hijos no les vemos como el resto de gente. A todos nos parece que nuestro hijo es el más guapo, el etcétera, etcétera. Pues no, hay que estar desde el punto de vista exterior. Entonces, cuando yo monto un negocio, tengo un invento, una forma de establecer algún tipo de actividad económica, porque al fin y al cabo todo es economía, todo se cambia. Tú cuando tienes un invento estás generando algo que favorece a los demás y ellos, si esto lo adquieren o lo adquieren gratuitamente, da igual, lo cogen para favorecer una necesidad. Entonces, lo que hay que plantear es lo que está pensando el que está enfrente. Porque, por ejemplo, a nivel de economía os digo, la mayoría de la gente piensa, resulta que mi competencia está en este precio, está en esto, entonces yo tengo que hacerlo de esta manera, tal. No se dan cuenta que mi cliente no tiene muchas veces ni puñetera idea de qué competencia es. Segundo, no se dan cuenta que yo pensando en la competencia, en el precio que tiene, en lo que ofrece, en lo que sea, muchas veces no me doy ni siquiera cuenta de que es que lo que yo estoy ofreciendo no tiene nada que ver con lo de la competencia y a lo mejor lo único que tengo que hacer es hacer ver a la gente lo que tengo y ellos ya se darán cuenta que no tiene nada que ver con la competencia. Entonces, muchas veces vemos cómo hay gente que un producto de costo no cuesta absolutamente, no sé, céntimos y se vende por cientos de euros. Y al revés, hay otra vez que un producto que cuesta miles de euros se vende por escasos céntimos de diferencia, por decirlo así, y a base de vender mucho se consigue el beneficio. En otros, a poco que se venda, ya se ha conseguido el beneficio. Entonces, os digo, cada término económico, cada invento, cada cosa es como cada persona, totalmente diferente las unas de la otra. Y eso está gestionado así, o sea, el universo funciona así. Con lo cual, la economía, lo mismo. Entonces, lo primero, estad tranquilos. Casi todos sabemos andar en bicicleta y todos podemos recordar el miedo que nos daba al principio. Y hoy en día vemos que es totalmente normal. Mucha gente sabe conducir coches y ve que es totalmente normal, pero recordad el miedo que os daba conducir un coche cuando empezasteis. Pues la economía es lo mismo, no es más que empezar, es mucho más sencillo de lo que parece. Eso sí, si yo ahora me pongo a dar términos financieros, económicos, etcétera, y cosas en inglés y cosas en chino y en japonés, pues quedo muy bien y todos diréis, qué listo es ese tío, pero no me he enterado de nada. Pues yo prefiero que os enteréis, es más sencillo de lo que parece. Y también es bueno ir de la mano de alguien que entienda, alguien que de alguna manera te lleve la idea y te lleve de la mano. Y eso luego hay que valorarlo, que tampoco hay que pagarlo en exceso, pero repito, es más sencillo de lo que parece. Y vuelvo al principio, el único enemigo, el mayor, sois vosotros mismos. Si conseguís que ese enemigo, que sois vosotros mismos, se convierta en amigo y se convierta en vuestro más sincero colaborador, porque a vosotros mismos os estáis animando en cada momento, y cuando veáis una dificultad o lo que parece una dificultad, la analicéis, veréis como muchas veces las dificultades son todo lo contrario. Parece difícil, parece una dificultad, parece un escollo, pero muchas veces ese escollo precisamente esconde una oportunidad extraordinaria. Entonces, menos miedo y más trabajo, y sobre todo el trabajo que sea con pensamiento positivo. Parece una chorrada, pero es lo más importante. Luego, cuando queráis, ya hablamos de demanda, de oferta, de cosas de este estilo, pero todo lo que subyace en los pensamientos económicos es como en toda actividad humana. Si quiero hacer algo, lo acabaré haciendo. Gracias.